Lo que voy a contarte ahora ocurrió en un momento en el que mi proyecto estaba entrando en una etapa tan delicada y a la vez tan prometedora, que cualquier movimiento en falso podría haberlo destruido todo. Por eso quiero que, antes de que sigas escuchando, me digas desde qué país estás viendo esta historia y te suscribas al canal, para que no te pierdas absolutamente nada de lo que está a punto de revelarse. Porque en este capítulo voy a mostrarte cómo una simple decisión, tomada en un instante de desesperación, puede transformar no solo la vida de una mujer considerada loca por todos, sino también el destino de una comunidad entera que durante mucho tiempo había vivido con miedo a soñar demasiado alto. Aquel amanecer en particular, un amanecer que aún hoy puedo recordar con una claridad que me eriza la piel, me encontró despierta desde hacía varias horas, sentada frente al plano extendido sobre mi mesa de trabajo improvisada, un tablón de madera que había recuperado de una construcción abandonada y que ahora sostenía los primeros bosquejos funcionales de la máquina ecológica que yo llevaba intentando perfeccionar desde hacía más de un año. Un aparato que mezclaba técnicas antiguas con procesos modernos y cuya finalidad era algo tan simple y a la vez tan necesario que muchos se reían de mí cuando intentaba explicarlo. Mi idea era crear un sistema que permitiera convertir la humedad del aire en agua potable de manera accesible para pueblos pequeños, zonas agrícolas aisladas e incluso familias sin recursos. Un proyecto que, aunque técnicamente posible, requería conocimientos que yo no había adquirido de manera formal, sino a través de libros usados, entrevistas con viejos ingenieros retirados y horas infinitas de experimentación improvisada en aquel galpón que había transformado en mi refugio creativo. Esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a colorear las montañas con un tono cálido y lento, escuché un golpe suave en la puerta, un sonido que me sobresaltó porque yo no esperaba visitas y porque, desde que la gente del pueblo había decidido que yo estaba perdiendo la cordura, ya casi nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera por curiosidad. Abrí con cautela, aún sosteniendo el lápiz manchado de tinta y con restos de aceite en las manos, y me encontré con una figura que jamás habría imaginado ver ahí, una mujer de unos 40 y tantos años, de cabello muy oscuro recogido en una trenza gruesa, ojos hundidos por el cansancio, manos nerviosas que parecía no saber dónde colocar. Llevaba un abrigo gris gastado, y en su expresión había algo que mezclaba vergüenza, urgencia y miedo. La reconocí al instante. Era Lucía Herrera, la misma mujer que años atrás me había llamado delirante en plena reunión comunitaria, aquella tarde en la que intenté presentar mi proyecto y en la que ella, al igual que muchos otros, me ridiculizó frente a todos insinuando que mi cabeza estaba llena de fantasías peligrosas. Recordar ese momento me revolvió el estómago, pero lo que más me desconcertó fue el motivo por el cual estaba ahí, frente a mí, tan temprano, sola, temblando ligeramente, como si estuviera cargando algo más pesado que su propio cuerpo. Me pidió permiso para pasar, y aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, la otra parte, la que siempre terminaba ganando, me obligó a dar un paso atrás para dejarla entrar. Apenas cruzó el umbral, miró alrededor con expresión de sorpresa y desconcierto, como si no pudiera creer que yo hubiese levantado aquel taller prácticamente con mis propias manos. Me preguntó si mi proyecto seguía en pie y si realmente funcionaba, y su voz se quebró en la palabra funcionar, como si esa pregunta fuera la grieta que contenía todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Intenté mantener la calma mientras le respondía que estaba muy cerca de hacerlo y que solo necesitaba ajustar un par de válvulas, reforzar la estructura del condensador y corregir una fuga que llevaba días complicándome. Cuando terminé de hablar, ella se sentó lentamente sobre una caja de madera y me miró con unos ojos que nunca le había visto antes, unos ojos que ya no reflejaban burla ni desdén, sino un miedo visceral que parecía surgir de las profundidades de alguien que había perdido demasiado en muy poco tiempo. Fue entonces cuando me contó la verdad. Su familia llevaba meses lidiando con una sequía devastadora que había arruinado sus cultivos y que tenía a sus hijos sobreviviendo con cantidades mínimas de agua. Me dijo que había intentado todo, desde pedir ayuda al municipio hasta vender los pocos animales que le quedaban, pero nada había servido, y que, en un último acto de desesperación, había decidido venir a verme porque una vecina le comentó que mi máquina estaba casi lista.
Me confesó que sabía que yo tenía razones suficientes para negarle cualquier tipo de ayuda, que ella misma había contribuido a la burla colectiva que había caído sobre mis hombros durante tanto tiempo, pero que ya no tenía orgullo ni fuerzas para seguir fingiendo que podía enfrentar la situación sola. Escucharla decir todo eso removió algo profundo en mí, algo que no sabía si era compasión, rabia, justicia o una mezcla de todo. Durante varios minutos no supe qué contestarle. Caminé por el galpón observando cada pieza del aparato, cada tornillo, cada tubo improvisado, cada parte del sistema que me había costado noches enteras sin dormir. Lágrimas, frustraciones, pequeños logros y grandes retrocesos. Sabía que aún no estaba totalmente listo. Sabía que si fallaba, el fracaso sería aún más humillante que todos los insultos que había recibido. Pero también sabía que, si no lo intentaba ahora, quizá no tendría otra oportunidad para demostrar que no estaba loca, que siempre tuve razón, que la ciencia no pertenecía únicamente a quienes cargaban un título colgado en una pared. Tomé una decisión que me quemaba por dentro, una decisión que definió el rumbo de todo lo que vino después. Le dije a Lucía que la ayudaría, pero que debía estar preparada para un riesgo muy grande, porque si aquel prototipo fallaba, podría romperse por completo y desarmarse en pedazos, sin posibilidad de reparación. Ella no lo dudó. Me dijo que cualquier riesgo era mejor que ver a sus hijos deshidratarse cada día un poco más. Esa frase fue el empujón final, el que me hizo respirar hondo, apretar los dientes y comenzar a trabajar frente a ella como si estuviera jugando con el tiempo mismo. Pasé horas ajustando piezas bajo su mirada silenciosa. Le pedí que me alcanzara herramientas, que sostuviera algunos tubos, que verificara la firmeza de las uniones. Al principio sus manos temblaban, pero poco a poco se estabilizaron, quizá porque estaba aferrándose a la única esperanza real que había tenido en mucho tiempo. Cuando terminé los últimos ajustes, encendí la máquina. El ruido fue áspero, irregular, como si estuviera protestando por haber sido obligada a despertar antes de tiempo. Lucía retrocedió asustada, pero yo mantuve la calma, porque reconocía ese sonido. Sabía que formaba parte del proceso. Después de unos minutos interminables, el sistema comenzó a condensar las primeras gotas. Pocas, muy pocas, casi insignificantes, pero eran reales. Lucía empezó a llorar al verlas caer dentro del pequeño recipiente de vidrio que había colocado debajo del colector. Me abrazó sin que yo lo esperara y su cuerpo se sacudía como si todo su sufrimiento hubiese encontrado una salida repentina. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi locura estaba empezando a convertirse en algo distinto, algo que tenía peso, valor y propósito. Aquel día marcó el inicio de algo que nadie en el pueblo habría imaginado jamás. Algo que, con el paso del tiempo, haría que aquellos que me llamaban loca fueran los mismos que vendrían a golpear mi puerta pidiendo orientación, apoyo o consejo. Pero para llegar a eso primero, tenía que enfrentar desafíos mucho más grandes. Conflictos que se aproximaban como sombras largas avanzando desde el horizonte. Y justo ahí, cuando la máquina todavía vibraba como un animal recién domesticado, escuchamos otro golpe en la puerta, uno mucho más fuerte que el de Lucía, uno que no anunciaba ayuda sino peligro, y ese sonido fue la señal de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más intensas. La historia que estás a punto de escuchar comienza con un secreto que cambió mi destino para siempre. Un secreto que durante muchos años muchos consideraron una locura absoluta, pero que hoy es la razón por la que personas de todas partes del mundo vienen a buscarme para pedirme orientación, apoyo y consejos que jamás imaginaron necesitar. Antes de empezar, quiero preguntarte desde qué país estás viendo este video y recordarte que te suscribas al canal, porque lo que vas a descubrir en este relato es tan sorprendente que no querrás perderte las próximas partes. Crecí en un barrio humilde situado entre colinas extensas y campos donde el viento parecía arrastrar los murmullos de historias antiguas, y aunque mi familia nunca tuvo grandes recursos, siempre conservé la convicción de que el lugar donde uno nace no determina el lugar al que uno puede llegar si tiene la valentía necesaria para perseguir sus sueños. Cuando tenía apenas 17 años, un número que pronuncio como 17, para que quede más claro y más sonoro para quienes escuchan esta narración, descubrí que lo que realmente me apasionaba
no eran las cosas que mis compañeros de escuela consideraban importantes, como las fiestas, las modas pasajeras o los grupos sociales que parecían gobernar el ritmo de nuestra adolescencia. Lo que yo quería construir era algo tangible, algo que pudiera cambiar vidas, algo que pudiera abrir puertas donde antes solo había paredes. Fue entonces cuando nació en mí la idea de un proyecto que muchos no tardaron en calificar como una locura monumental, un delirio juvenil sin ninguna posibilidad de prosperar. Se trataba de crear un centro comunitario completamente autosuficiente, un lugar donde jóvenes y adultos pudieran aprender oficios, desarrollar habilidades, encontrar apoyo emocional, trabajar en proyectos propios y descubrir nuevas oportunidades sin tener que abandonar el pueblo. La idea era ambiciosa, demasiado ambiciosa según mi entorno, porque requería no solamente recursos económicos, sino también una dedicación absoluta, una organización sólida y una visión a largo plazo, que pocos creían que una muchacha de 17 años pudiera sostener con seriedad. Cada vez que hablaba del proyecto la gente me miraba con esa mezcla de lástima y escepticismo que solamente aparece cuando alguien cree que estás desperdiciando tu tiempo en algo imposible. Recuerdo que una tarde, mientras explicaba mis ideas en la plaza del pueblo, un grupo de adultos mayores se acercó y, entre risas, comentaron que yo era una soñadora que vivía más en su imaginación que en la realidad, que aquel proyecto no era más que un capricho propio de alguien que aún no había entendido cómo funcionaba el mundo. Una mujer en particular, conocida por ser extremadamente crítica, llegó a decir que estaba condenada a fracasar, que ese supuesto centro comunitario jamás existiría y que lo único que lograría era exponerme al ridículo. Aquellas palabras me hirieron, no porque creyera que tenían razón, sino porque entendí que estaba rodeada de personas incapaces de imaginar algo mejor para sí mismas, y por eso tampoco podían imaginárselo para mí. Aún así, no me rendí. Invertí horas, días y meses enteros buscando formas de convertir mi idea en un plan concreto. Dibujé mapas del terreno, diseñé posibles estructuras, estudié métodos de construcción económica, me informé sobre proyectos similares en otros países y envié cartas a organizaciones que podrían interesarse en colaborar. Mientras mis compañeros salían a divertirse, yo pasaba noches enteras frente a una lámpara vieja, escribiendo propuestas, leyendo manuales y aprendiendo sobre gestión comunitaria. Y cuanto más avanzaba, más crecía el convencimiento de que estaba en el camino correcto, aunque nadie más pudiera verlo. Sin embargo, no tardaron en llegar los momentos difíciles. Mi familia, que inicialmente había apoyado mis ganas de crear algo propio, empezó a preocuparse cuando vieron que dedicaba cada minuto libre al proyecto sin obtener ningún resultado visible. Mi madre, especialmente, me dijo que temía verme perder la juventud, persiguiendo una ilusión demasiado grande, y aunque sus palabras estaban cargadas de amor, me hicieron sentir que estaba completamente sola en mi lucha. Aún así, decidí continuar, porque sabía que si renunciaba nunca podría perdonarme. Una noche, mientras caminaba por el borde del río que serpentea alrededor del pueblo, entendí que no podía depender de la aprobación de los demás para construir algo tan importante. Sentí el sonido del agua golpeando las piedras y el murmullo constante del viento entre los árboles, y en ese momento comprendí que todas las personas que han logrado crear algo significativo han sido llamadas locas en algún momento de sus vidas, porque los grandes cambios siempre comienzan siendo incomprendidos. Esa idea me fortaleció, y a partir de esa noche comencé un trabajo aún más disciplinado y profundo, ignorando las burlas y concentrándome únicamente en avanzar paso a paso. Pero lo que entonces yo no sabía era que en muy poco tiempo algo inesperado iba a suceder, algo que cambiaría mi destino de una manera tan radical que incluso aquellos que se reían de mí terminarían inclinándose ante mi perseverancia y pidiéndome consejos sin vergüenza alguna. Todo empezó con un encuentro que jamás habría imaginado y que transformó el curso de mi proyecto de una forma sorprendente que revelaré en la próxima parte. Dime si esta primera parte te gusta y si cumple todo lo que deseas. En la siguiente parte, que será la segunda, te contaré cómo un visitante inesperado llega al pueblo con información que cambiará por completo el rumbo del proyecto de Clara y desatará una serie de eventos que nadie vio venir. Aquel día en que todo empezó a cambiar para mí no parecía diferente de cualquier otro,
El cielo estaba cubierto por nubes largas, que avanzaban lentamente sobre las colinas, y el aire tenía ese aroma a tierra húmeda que solía anunciar la llegada de una tarde tranquila, pero dentro de mí había una tensión que no lograba explicar, como si algo estuviera acercándose desde muy lejos y yo fuera capaz de sentirlo antes de verlo. Mientras caminaba por el sendero principal del pueblo llevando una carpeta llena de nuevos bocetos para mi proyecto comunitario, escuché una voz desconocida que me llamó desde la entrada de la antigua posada de la esquina, un lugar al que rara vez acudía gente de fuera y que casi siempre permanecía vacío, como si el tiempo hubiera olvidado su existencia. El hombre que me habló tenía el aspecto de alguien que había pasado demasiadas horas en caminos polvorientos, con la ropa marcada por kilómetros de viaje, y sin embargo su mirada tenía una claridad que contrastaba profundamente con el cansancio evidente de su cuerpo. Dijo llamarse Santiago Rivera, un nombre que pronuncié mentalmente con sorpresa, porque era un apellido que yo había leído tiempo atrás, en artículos sobre proyectos sociales innovadores en otras regiones. El hecho de que alguien con ese nombre estuviera en mi pequeño pueblo era lo último que habría imaginado, y mientras él me pedía unos minutos de conversación, sentí cómo el corazón me daba un vuelco, como si estuviera a punto de escuchar algo que podía transformar todo lo que había construido hasta entonces. Nos sentamos frente a la posada, en una mesa vieja que hacía un ligero ruido cada vez que apoyábamos los codos, y él comenzó a hablar con un tono pausado pero firme. Me dijo que llevaba varias semanas recorriendo pueblos aislados para evaluar posibles proyectos que necesitaran apoyo externo, y que había oído rumores sobre una joven a la que muchos llamaban loca, porque soñaba con crear un centro comunitario autosuficiente en un lugar donde, según casi todos, ese tipo de iniciativas estaban destinadas al fracaso absoluto. Cuando escuché sus palabras, sentí que mi pecho se abría, no por vergüenza, sino porque por primera vez, alguien de fuera confirmaba que aquello que yo estaba intentando construir no había pasado desapercibido, que incluso las burlas se habían convertido en un eco que había llegado más lejos de lo que imaginaba. Santiago continuó hablando y explicó que trabajaba como asesor independiente para distintas fundaciones internacionales interesadas en proyectos sociales sostenibles, especialmente aquellos impulsados por jóvenes que mostraban una perseverancia poco común. Me preguntó si podía mostrarle mis planos, mis ideas, mis esquemas y todo lo que había reunido durante años de trabajo silencioso, y aunque por dentro me temblaban las manos, asentí con decisión, porque sabía que ese momento podía marcar un antes y un después en mi vida. Abrí mi carpeta y extendí sobre la mesa los dibujos que yo misma había elaborado a lo largo de incontables noches, los croquis de las instalaciones, los programas educativos que planeaba implementar, los sistemas de autosuficiencia energética que había estudiado y las propuestas de colaboración comunitaria que había redactado con esperanza y paciencia. Durante largos minutos, Santiago examinó cada papel con una concentración que me impresionó profundamente, porque no se limitó a mirar de manera superficial, sino que recorría con los dedos los trazos, analizaba cada detalle, hacía preguntas específicas, pedía aclaraciones sobre fechas, estrategias y recursos necesarios, demostrando un interés genuino que jamás había recibido de alguien fuera de mi círculo familiar. Sus ojos brillaban a cada nueva explicación que le daba, y por primera vez, desde que había concebido esta idea, sentí que la persona frente a mí no veía una fantasía infantil, sino un proyecto real, un plan estructurado y lleno de potencial. Cuando terminé de explicarle todo, él guardó silencio durante varios segundos, un silencio que se me hizo eterno, un silencio que pareció congelar el aire alrededor de nosotros. Finalmente levantó la vista, me miró de una forma directa y dijo algo que aún hoy resuena en mi memoria como un trueno que divide la vida en dos mitades. Me dijo que lo que yo había construido sola, sin ayuda, sin recursos y sin apoyo de la comunidad, era extraordinario, que no solamente tenía viabilidad real, sino que además podía convertirse en un modelo para otras regiones si se desarrollaba correctamente. Afirmó que casi nunca había encontrado una visión tan clara y tan bien estructurada en alguien tan joven, y que, si yo estaba dispuesta a trabajar aún más duro, él podría ayudarme a presentar mi proyecto ante una fundación que buscaba apoyar iniciativas con alto impacto social. En ese instante, sentí como todas las dudas que me habían acompañado durante años
se disolvían como niebla frente al sol. Recordé cada burla, cada comentario irónico, cada mirada de desprecio que había recibido, y pensé en cómo tantas personas me habían llamado loca simplemente por creer en algo que ellas mismas no podían imaginar. Y ahora, frente a mí, estaba un hombre experimentado, un profesional respetado, diciéndome que mi proyecto no solo era posible, sino que tenía un valor inmenso. Sentí lágrimas en mis ojos, pero no de tristeza, sino de alivio, de orgullo, de un reconocimiento que había estado esperando sin saberlo. Aún así, Santiago también fue claro en algo. Me dijo que el camino que tenía por delante sería difícil, que habría que formalizar documentos, preparar presentaciones, demostrar con detalle la sostenibilidad de cada parte del proyecto y convencer a una junta entera de que lo que yo proponía era una inversión válida para la comunidad. Aseguró que necesitaríamos semanas de trabajo intenso, reuniones continuas y ajustes constantes. Sin embargo, también dijo que, si yo estaba dispuesta a recorrer ese camino, él caminaría a mi lado. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Cuando regresé a casa esa noche, sentí que algo profundo dentro de mí había cambiado. Ya no era la muchacha que caminaba sola con una carpeta vieja llena de sueños que todos ignoraban. Estaba a punto de convertirme en alguien que podía transformar su entorno, alguien que tenía la oportunidad de demostrarle al mundo que una visión firme puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Me acosté tarde, incapaz de dormir, imaginando cómo sería el día en que el centro comunitario finalmente se hiciera realidad, cómo sería ver a las personas entrar por sus puertas, aprender, crecer, cambiar sus vidas. Y aún sin saberlo, aquel sueño estaba a pocos pasos de transformarse en algo tangible, porque lo que ocurrió después fue aún más inesperado y sorprendió incluso a Santiago. Los días siguientes al encuentro con Santiago Rivera fueron, sin ninguna duda, algunos de los más intensos y transformadores de toda mi vida, porque por primera vez sentí que mi proyecto dejaba de ser una idea guardada entre hojas amarillentas y comenzaba a respirarse como algo vivo, algo real, algo que poco a poco extendía sus raíces hacia terrenos que yo jamás habría imaginado alcanzar. Desde la mañana siguiente a nuestra conversación, Santiago y yo empezamos a reunirnos en la antigua biblioteca del pueblo, un lugar silencioso y polvoriento que, pese a su abandono, tenía una energía particular, como si miles de historias guardadas entre sus paredes nos acompañaran en cada paso que dábamos. Allí, rodeados por estanterías viejas y mesas que crujían con el más leve movimiento, empezamos a organizar oficialmente el plan de presentación que sería enviado a la Fundación Internacional. Santiago me pidió que reescribiera algunos documentos, que ampliara ciertas propuestas educativas y que detallara con precisión los recursos necesarios para implementar cada fase del proyecto. Me señaló aspectos que yo no había considerado y me enseñó cómo justificar cada gasto, cómo presentar estadísticas realistas, cómo estructurar la narrativa para que quienes leyeran mi propuesta sintieran que no estaban ante un sueño adolescente, sino ante una oportunidad real de cambio. Sus consejos fueron como faros iluminando un camino que hasta entonces yo había recorrido casi a oscuras. Pero el apoyo de Santiago fue solamente el primer paso, porque para lograr que la Fundación aceptara nuestro proyecto, era indispensable demostrar que la comunidad local estaba involucrada y que existía un grupo de personas dispuesto a trabajar en su desarrollo. Fue entonces cuando él me dijo algo que me llenó de nervios, aunque también de determinación. Me sugirió que formara un equipo, un grupo pequeño pero comprometido, formado por personas del pueblo que quisieran colaborar activamente en la primera etapa del proyecto. Yo sabía que aquello sería difícil, porque hasta ese momento la mayoría de la gente no había mostrado más que indiferencia o burla hacia mis ideas, y sin embargo, no tenía otra opción. Si quería avanzar, debía reunir un equipo y hacerlo rápido. Decidí empezar por las pocas personas que conocía desde la infancia y en quienes aún guardaba algo de confianza. Fui a visitar a Marta, una amiga de la escuela que siempre había mostrado interés por la educación infantil y que, a diferencia de la mayoría, nunca se había reído de mis planes. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, cómo Santiago había llegado y lo que estábamos preparando, ella se quedó en silencio unos segundos, sorprendida, y luego su rostro se iluminó con una mezcla de emoción y temor. Finalmente aceptó unirse al proyecto,
asegurando que aunque no sabía exactamente en qué podía ayudar, estaba dispuesta a aprender y aportar todo lo posible. Su apoyo fue un alivio enorme. Después fui a ver a Daniel, un joven mecánico del pueblo que siempre había soñado con estudiar ingeniería, pero que nunca había tenido los medios para hacerlo. Él era práctico, inteligente y creativo, y sabía que su capacidad para resolver problemas técnicos sería crucial. Cuando le expliqué mi visión, me miró con ojos grandes, como si estuviera escuchando una historia demasiado buena para ser verdad. Sin embargo, después de unos minutos, asintió con una sonrisa tímida y dijo que si había una oportunidad de mejorar la vida del pueblo, él quería formar parte. En cuestión de días, logré reunir a 4 personas más, entre ellas a una señora llamada Lucía, una mujer mayor que había trabajado toda su vida como costurera, y que, al enterarse de mi proyecto, dijo que siempre había soñado con que los jóvenes del pueblo tuvieran un lugar donde aprender cosas útiles y alejarse de los problemas que tantas veces aparecían en las calles. Su apoyo me sorprendió profundamente, porque ella era una de esas personas que yo creía escépticas, y sin embargo me recibió con palabras de afecto que no esperaba. Todo parecía ir mejor de lo que imaginaba, y aunque todavía había miedo en mi corazón, también había esperanza. Pero como suele suceder en las historias que cambian vidas, justo cuando empezaba a creer que el camino se despejaba, apareció una sombra inesperada, una sombra que no solo intentaría frenarme, sino que pondría en riesgo todo lo que había construido. El conflicto comenzó la tarde en que organizamos nuestra primera reunión oficial con el equipo en la casa de Marta. Estábamos sentados alrededor de una mesa llena de bocetos, cuadernos y hojas, cuando se abrió la puerta bruscamente, y entró alguien que yo no esperaba ver, alguien que representaba uno de los obstáculos más difíciles que tuve que enfrentar. Tomás Villarte, el hijo del hombre más influyente del pueblo, un joven conocido por su arrogancia y por su capacidad para manipular a los demás con una facilidad que resultaba casi inquietante. Tomás me miró con una sonrisa que nunca me había gustado, esa sonrisa cargada de superioridad que hacía sentir a cualquiera como si estuviera siendo juzgado. Se acercó a la mesa y, sin pedir permiso, tomó uno de mis planos entre las manos. Lo observó unos segundos y luego soltó una carcajada lenta, burlona, una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. Me dijo, en un tono que aún recuerdo con rabia, que era ridículo pensar que alguien como yo pudiera dirigir un proyecto de esa magnitud, que las fundaciones no aceptaban propuestas creadas por chicas sin estudios superiores, que la comunidad jamás aceptaría un cambio tan grande, y que lo más sensato sería abandonar todo antes de quedar en ridículo frente a toda la región. Afirmó incluso que él conocía gente capaz de bloquear cualquier tipo de ayuda externa si lo consideraba necesario. Sus palabras fueron como golpes directos al pecho. Por un momento, sentí cómo mis fuerzas se tambaleaban, cómo la inseguridad que había callado durante años volvía a surgir. Pero entonces vi algo que no esperaba. Uno por uno, mis compañeros se pusieron de pie, miraron a Tomás a los ojos y defendieron el proyecto con una firmeza que jamás habría imaginado. Marta le dijo que nadie tenía derecho a burlarse del esfuerzo ajeno. Daniel afirmó que el pueblo necesitaba cambios urgentes, y Lucía, con una serenidad admirable, lo miró y le dijo que si él había venido a intimidarnos, no lo había logrado. Tomás se marchó furioso, pero antes de irse pronunció una frase que todos escuchamos claramente. Dijo que haría todo lo posible para evitar que ese proyecto se hiciera realidad, que no permitiría que una iniciativa que no fuera de su familia tomara protagonismo en el pueblo. Su amenaza quedó flotando en el aire como una nube oscura. Esa noche me quedé pensando en cada una de sus palabras. Sabía que él tenía contactos, recursos y una influencia que podía hacer mucho daño. Pero también sabía algo más importante. Por primera vez, no estaba sola. Tenía un equipo que creía en mí, gente que había decidido luchar conmigo incluso antes de que el proyecto existiera físicamente. Y esa fuerza, esa unión inesperada, marcó un punto de no retorno en mi historia. Cuando creí que la tensión causada por la amenaza de Tomás Villarte ya no podía aumentar, la realidad me demostró que estaba equivocada, porque a partir de ese día comenzaron a surgir pequeños incidentes que, uno por uno, fueron construyendo una atmósfera de incertidumbre y peligro que yo jamás habría imaginado enfrentar en un proyecto
que, en teoría, debería estar dedicado a ayudar a la comunidad. Sin embargo, como suele ocurrir cuando algo empieza a crecer con fuerza, también empiezan a aparecer quienes sienten que ese crecimiento representa una amenaza para su propia influencia, y en el caso de Tomás, aquella amenaza se volvió evidente desde el primer instante en que vio que mi propuesta comenzaba a tomar forma real. Al principio, los sabotajes eran tan discretos que resultaba casi imposible demostrar que venían de él, aunque todo parecía indicar que no podían provenir de otra persona. Una mañana, por ejemplo, cuando Santiago y yo fuimos a la pequeña oficina temporal que habíamos improvisado en la biblioteca, descubrimos que varios de nuestros documentos estaban desordenados, como si alguien hubiera intentado revisarlos en secreto. Nada había sido robado, pero algunas hojas estaban fuera de lugar, otras tenían marcas extrañas, y una de las carpetas donde guardábamos los planos apareció ligeramente abierta, como si alguien hubiera querido observar su contenido y no hubiera tenido tiempo de cerrarla con cuidado. Santiago, que siempre mantenía la calma, analizó la situación con una seriedad que me preocupó profundamente. Me dijo que aquel tipo de intromisiones eran muy comunes cuando un proyecto empezaba a llamar la atención, pero añadió que también debíamos ser cuidadosos, porque quien fuera que hubiese entrado sabía exactamente qué buscar. Aquella frase me dejó inquieta durante horas, porque yo sabía perfectamente quién era la única persona del pueblo capaz de actuar de ese modo y con ese nivel de descaro. Pero los problemas no tardaron en volverse más evidentes. Unos días después de aquel incidente, Daniel llegó a nuestra reunión con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Acababa de enterarse de que alguien había hablado con su jefe en el taller mecánico diciendo que él estaba perdiendo tiempo en asuntos inútiles, insinuando que su participación en nuestro proyecto podría perjudicar la reputación del negocio. Eso provocó una discusión entre Daniel y su jefe, que terminó en un ultimátum. O dejaba el proyecto o se arriesgaba a perder su empleo. Daniel, aunque temblaba de ira, decidió mantenerse firme y no abandonarnos, pero su situación se volvió crítica, y de pronto, todos nosotros entendimos hasta qué punto Tomás estaba dispuesto a intervenir para destruir todo lo que nos unía. Mientras esto ocurría, en el pueblo comenzaron a circular rumores cada vez más absurdos. Algunas personas comentaban que mi proyecto era una estafa, que buscaba atraer dinero externo para beneficio personal, que yo manipulaba a los jóvenes del pueblo con promesas vacías y que Santiago era un oportunista que buscaba apropiarse de tierras comunitarias. Escuchar esas mentiras fue como recibir una puñalada en el pecho, porque sabía que muchas personas, especialmente las mayores, podían creerlas sin cuestionar demasiado. Las habladurías se multiplicaban como un incendio que se extiende con rapidez, y cuanto más avanzaba nuestro trabajo, más fuertes se volvían. Un día incluso me detuvo en la calle una mujer que había sido vecina mía toda la vida, y con un tono mitad preocupado, mitad ácido, me dijo que tal vez era mejor que dejara de insistir, porque había gente importante disgustada con mis decisiones y podía terminar arrepintiéndome. Aquellas palabras escondían una advertencia, o peor aún, una amenaza disfrazada de consejo. Me fui de allí con un nudo en la garganta, sintiendo por primera vez que el peso emocional del proyecto estaba empezando a aplastarme. Pero todo alcanzó un punto crítico la tarde en que recibimos una noticia devastadora. Estábamos reunidos en casa de Lucía, repasando los últimos ajustes que debíamos hacer antes de enviar la presentación final a la fundación, cuando Marta entró por la puerta completamente alterada, respirando de manera agitada, con el rostro rojo como si hubiera corrido una distancia enorme para llegar hasta nosotros. Traía en la mano una hoja de papel arrugada, y cuando me la entregó, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Era una notificación oficial del ayuntamiento del pueblo en la que se informaba que nuestro proyecto debía detenerse temporalmente debido a una supuesta irregularidad en los permisos iniciales, específicamente un problema relacionado con el uso del terreno donde planeábamos construir el centro comunitario. Pero lo más impactante no era la suspensión, sino el sello al pie del documento. Venía firmado por el propio padre de Tomás, un hombre respetado por muchos, pero conocido por su carácter inflexible y por su voluntad de mantener el control sobre todo lo que ocurría en el pueblo. Santiago tomó el documento, lo leyó varias veces y luego nos explicó que aquel tipo de suspensiones no eran definitivas, pero sí podían retrasar nuestro avance durante semanas o incluso meses.
Además, dijo algo que me dejó paralizada. Para que alguien emitiera una suspensión de ese tipo, debía haber recibido una queja formal previa, lo cual significaba que alguien había denunciado nuestro proyecto ante el ayuntamiento. No necesitábamos ser genios para saber quién había sido. La noticia cayó sobre nosotros como un balde de agua helada. Todos se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de encontrar una solución. Yo, por mi parte, sentí cómo las lágrimas querían salir de mis ojos, pero las contuve con todas mis fuerzas, porque sabía que si dejaba que el miedo me dominara, todo se derrumbaría de inmediato. Fue Lucía quien rompió el silencio, con una calma sorprendente. Dijo que permitir que la intimidación nos detuviera sería darle la razón a quienes querían destruir nuestra iniciativa, y que si ya habíamos llegado tan lejos, debíamos seguir avanzando, costara lo que costara. Sus palabras fueron como un bálsamo inesperado que nos devolvió fuerza. Santiago propuso entonces la idea que cambiaría el rumbo de esos días tensos. Viajar él mismo a la ciudad más cercana para hablar directamente con los representantes de la fundación y explicarles la situación antes de enviar la propuesta. Sugirió que si ellos entendían lo que estaba ocurriendo y veían la determinación con la que luchábamos contra la oposición interna, podrían incluso valorar más nuestro proyecto. Aquella propuesta abrió una pequeña ventana de esperanza, pero también intensificó el riesgo, porque si el ayuntamiento descubría que seguíamos trabajando a pesar de la suspensión, podrían tomar medidas más severas. Aún así, decidimos seguir adelante. No había vuelta atrás, no después de todo lo que habíamos sacrificado. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que ese viaje de Santiago a la ciudad desencadenaría un acontecimiento inesperado, un giro tan sorprendente que pondría en duda todo lo que creíamos saber hasta ese momento. Lo que voy a contarte ahora ocurrió en un momento en el que mi proyecto estaba entrando en una etapa tan delicada y a la vez tan prometedora que cualquier movimiento en falso podría haberlo destruido todo. Por eso quiero que, antes de que sigas escuchando, me digas desde qué país estás viendo esta historia y te suscribas al canal para que no te pierdas absolutamente nada de lo que está a punto de revelarse. Porque en este capítulo voy a mostrarte cómo una simple decisión, tomada en un instante de desesperación, puede transformar no solo la vida de una mujer considerada loca por todos, sino también el destino de una comunidad entera que durante mucho tiempo había vivido con miedo a soñar demasiado alto. Aquel amanecer en particular, un amanecer que aún hoy puedo recordar con una claridad que me eriza la piel, me encontró despierta desde hacía varias horas, sentada frente al plano extendido sobre mi mesa de trabajo improvisada, un tablón de madera que había recuperado de una construcción abandonada y que ahora sostenía los primeros bosquejos funcionales de la máquina ecológica que yo llevaba intentando perfeccionar desde hacía más de un año. Un aparato que mezclaba técnicas antiguas con procesos modernos y cuya finalidad era algo tan simple y a la vez tan necesario que muchos se reían de mí cuando intentaba explicarlo. Mi idea era crear un sistema que permitiera convertir la humedad del aire en agua potable de manera accesible para pueblos pequeños, zonas agrícolas aisladas e incluso familias sin recursos. Un proyecto que, aunque técnicamente posible, requería conocimientos que yo no había adquirido de manera formal, sino a través de libros usados, entrevistas con viejos ingenieros retirados y horas infinitas de experimentación improvisada en aquel galpón que había transformado en mi refugio creativo. Esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a colorear las montañas con un tono cálido y lento, escuché un golpe suave en la puerta, un sonido que me sobresaltó porque yo no esperaba visitas y porque, desde que la gente del pueblo había decidido que yo estaba perdiendo la cordura, ya casi nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera por curiosidad. Abrí con cautela, aún sosteniendo el lápiz manchado de tinta y con restos de aceite en las manos, y me encontré con una figura que jamás habría imaginado ver ahí, una mujer de unos 40 y tantos años, de cabello muy oscuro recogido en una trenza gruesa, ojos hundidos por el cansancio, manos nerviosas que parecía no saber dónde colocar. Llevaba un abrigo gris gastado, y en su expresión había algo que mezclaba vergüenza, urgencia y miedo. La reconocí al instante. Era Lucía Herrera, la misma mujer que años atrás me había llamado delirante en plena reunión comunitaria, aquella tarde en la que intenté presentar mi proyecto
y en la que ella, al igual que muchos otros, me ridiculizó frente a todos insinuando que mi cabeza estaba llena de fantasías peligrosas. Recordar ese momento me revolvió el estómago, pero lo que más me desconcertó fue el motivo por el cual estaba ahí, frente a mí, tan temprano, sola, temblando ligeramente, como si estuviera cargando algo más pesado que su propio cuerpo. Me pidió permiso para pasar, y aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, la otra parte, la que siempre terminaba ganando, me obligó a dar un paso atrás para dejarla entrar. Apenas cruzó el umbral, miró alrededor con expresión de sorpresa y desconcierto, como si no pudiera creer que yo hubiese levantado aquel taller prácticamente con mis propias manos. Me preguntó si mi proyecto seguía en pie, y si realmente funcionaba, y su voz se quebró en la palabra funcionar, como si esa pregunta fuera la grieta que contenía todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Intenté mantener la calma mientras le respondía que estaba muy cerca de hacerlo, y que solo necesitaba ajustar un par de válvulas, reforzar la estructura del condensador y corregir una fuga que llevaba días complicándome. Cuando terminé de hablar, ella se sentó lentamente sobre una caja de madera y me miró con unos ojos que nunca le había visto antes. Unos ojos que ya no reflejaban burla ni desdén, sino un miedo visceral que parecía surgir de las profundidades de alguien que había perdido demasiado en muy poco tiempo. Fue entonces cuando me contó la verdad. Su familia llevaba meses lidiando con una sequía devastadora que había arruinado sus cultivos y que tenía a sus hijos sobreviviendo con cantidades mínimas de agua. Me dijo que había intentado todo, desde pedir ayuda al municipio hasta vender los pocos animales que le quedaban, pero nada había servido, y que, en un último acto de desesperación, había decidido venir a verme porque una vecina le comentó que mi máquina estaba casi lista. Me confesó que sabía que yo tenía razones suficientes para negarle cualquier tipo de ayuda, que ella misma había contribuido a la burla colectiva que había caído sobre mis hombros durante tanto tiempo, pero que ya no tenía orgullo ni fuerzas para seguir fingiendo que podía enfrentar la situación sola. Escucharla decir todo eso removió algo profundo en mí, algo que no sabía si era compasión, rabia, justicia o una mezcla de todo. Durante varios minutos no supe qué contestarle. Caminé por el galpón observando cada pieza del aparato, cada tornillo, cada tubo improvisado, cada parte del sistema que me había costado noches enteras sin dormir, lágrimas, frustraciones, pequeños logros y grandes retrocesos. Sabía que aún no estaba totalmente listo. Sabía que si fallaba, el fracaso sería aún más humillante que todos los insultos que había recibido. Pero también sabía que, si no lo intentaba ahora, quizá no tendría otra oportunidad para demostrar que no estaba loca, que siempre tuve razón, que la ciencia no pertenecía únicamente a quienes cargaban un título colgado en una pared. Tomé una decisión que me quemaba por dentro, una decisión que definió el rumbo de todo lo que vino después. Le dije a Lucía que la ayudaría, pero que debía estar preparada para un riesgo muy grande, porque si aquel prototipo fallaba, podría romperse por completo y desarmarse en pedazos, sin posibilidad de reparación. Ella no lo dudó. Me dijo que cualquier riesgo era mejor que ver a sus hijos deshidratarse cada día un poco más. Esa frase fue el empujón final, el que me hizo respirar hondo, apretar los dientes y comenzar a trabajar frente a ella como si estuviera jugando con el tiempo mismo. Pasé horas ajustando piezas bajo su mirada silenciosa. Le pedí que me alcanzara herramientas, que sostuviera algunos tubos, que verificara la firmeza de las uniones. Al principio sus manos temblaban, pero poco a poco se estabilizaron, quizá porque estaba aferrándose a la única esperanza real que había tenido en mucho tiempo. Cuando terminé los últimos ajustes, encendí la máquina. El ruido fue áspero, irregular, como si estuviera protestando por haber sido obligada a despertar antes de tiempo. Lucía retrocedió asustada, pero yo mantuve la calma, porque reconocía ese sonido, sabía que formaba parte del proceso. Después de unos minutos interminables, el sistema comenzó a condensar las primeras gotas. Pocas, muy pocas, casi insignificantes, pero eran reales. Lucía empezó a llorar al verlas caer dentro del pequeño recipiente de vidrio que había colocado debajo del colector. Me abrazó sin que yo lo esperara, y su cuerpo se sacudía como si todo su sufrimiento hubiese encontrado una salida repentina. Y yo, por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que mi locura estaba empezando a convertirse en algo distinto, algo que tenía peso, valor y propósito. Aquel día marcó el inicio de algo que nadie en el pueblo habría imaginado jamás. Algo que, con el paso del tiempo, haría que aquellos que me llamaban loca fueran los mismos que vendrían a golpear mi puerta pidiendo orientación, apoyo o consejo. Pero para llegar a eso primero tenía que enfrentar desafíos mucho más grandes, conflictos que se aproximaban como sombras largas avanzando desde el horizonte. Y justo ahí, cuando la máquina todavía vibraba como un animal recién domesticado, escuchamos otro golpe en la puerta, uno mucho más fuerte que el de Lucía, uno que no anunciaba ayuda sino peligro, y ese sonido fue la señal de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más intensas. Antes de continuar, necesito que me digas desde qué país estás viendo esta historia y te suscribas al canal, porque lo que estás a punto de escuchar marca un antes y un después en la vida de Valeria Montenegro, una mujer que muchos llamaron loca, sin imaginar que un simple golpe en la puerta transformaría no solo su destino, sino el de todo un pueblo que durante muchos años había vivido entre el miedo, la desconfianza y un silencio tan profundo que nadie era capaz de romperlo. Esta parte es crucial porque aquí verás cómo, en cuestión de minutos, la realidad puede torcerse, tambalearse y obligarte a enfrentar decisiones para las cuales ninguna preparación previa es suficiente. Aquel golpe que sonó en la puerta, fuerte, seco, muy distinto al que había dado Lucía, nos heló la sangre a ambas. Yo todavía tenía las manos manchadas de aceite y la máquina vibraba con un sonido irregular pero prometedor, mientras las primeras gotas seguían acumulándose con una paciencia que parecía casi humana. El aire era tenso, como si la habitación entera contuviera la respiración, esperando que alguien dijera algo. Lucía se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, como si temiera que la puerta fuera a derrumbarse en cualquier momento. Me acerqué despacio, sintiendo cómo mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo dentro de mis oídos como un tambor lejano. Cuando abrí la puerta, apareció una figura que yo no había visto en años. Un hombre alto, de barba descuidada y mirada dura. Un hombre que había sido considerado una autoridad en la comunidad, aunque nunca por méritos reales, sino por intimidación, dinero y una influencia que ejercía con la sutileza de un martillo. Su nombre era Darío Robles, y desde el primer día en que mencioné mi proyecto de transformar humedad en agua potable, él se convirtió en uno de mis detractores más agresivos. No porque creyera que yo estaba loca, aunque disfrutaba repetirlo frente a cualquiera que lo escuchara, sino porque tenía intereses propios. Él controlaba, de manera indirecta, pero muy evidente, el suministro de agua que llegaba al pueblo a través de camiones cisterna que se movían bajo contratos municipales sospechosamente confusos. Sabía que, si mi invento funcionaba, su monopolio moriría en cuestión de semanas. Su influencia desaparecería, y la gente ya no tendría que depender de él para obtener algo tan básico como beber agua, cocinar o mantener sus cultivos vivos. En pocas palabras, yo representaba una amenaza real para él, pero aquel día no venía con la actitud prepotente que solía tener. Había algo distinto en su postura, algo que me desconcertó. Su ropa estaba polvorienta, sus ojos ojerosos, y se veía como un hombre que llevaba noches sin dormir. No pidió permiso para entrar. Simplemente cruzó el umbral y empujó la puerta con fuerza detrás de él, encerrándonos a los tres dentro del galpón. Cuando vio la máquina, sus labios se apretaron en una mezcla de rabia, sorpresa y preocupación. «No vine a discutir», dijo, pero el tono de su voz era todo menos calmado. «Vine porque escuché que estás experimentando otra vez con tus ideas delirantes y necesito que entiendas que esto tiene que detenerse ahora mismo». Lucía, que estaba detrás de mí, dio un paso adelante, movida más por la desesperación que por el valor. Intentó explicarle lo que estaba pasando, que su familia no tenía agua, que la sequía los estaba destruyendo, que la máquina era su única esperanza. Pero Darío la interrumpió con un gesto brusco de la mano, como si su sufrimiento fuera una molestia. Ver aquello me encendió algo profundo, algo que llevaba acumulándose durante años de humillaciones. Le dije que nadie tenía derecho a detenerme, que mi máquina funcionaba, que ya podía producir agua, aunque fuera de manera limitada, y que nada de lo que él dijera cambiaría lo que yo había decidido hacer. Él apretó los dientes, dio un paso hacia mí,
y me dijo algo que nunca olvidaré. Si esto se sale de control, si la gente del pueblo empieza a creer que pueden sobrevivir sin mis camiones, habrá consecuencias. No entiendes el poder al que te enfrentas. En ese instante escuché un sonido repentino proveniente de la máquina, un crujido metálico que me hizo girar de inmediato. El sistema estaba bajo una tensión inesperada. Las válvulas vibraban demasiado, y una de las uniones que había reforzado horas antes empezó a gotear. Lucía soltó un grito ahogado, pero yo corrí hacia la estructura para estabilizarla. Darío, en cambio, retrocedió como si temiera que la máquina fuera a explotarle en la cara. Trabajé rápido, con movimientos precisos que había repetido cientos de veces dentro de mi cabeza, incluso en noches donde el sueño no me visitaba. La máquina rugió como un animal atrapado. Luego se calmó. Luego volvió a rugir. Era evidente que el prototipo estaba alcanzando un límite que no debería haber alcanzado tan pronto. Pero no podía detenerlo. No con Lucía allí. No con Darío viéndolo. No con mi dignidad pendiendo de un hilo. Y entonces ocurrió. Las gotas comenzaron a fluir en mayor cantidad. No eran pocas como al principio. No eran insignificantes. Eran lo suficientemente abundantes como para llenar el recipiente que habíamos colocado y comenzar a desbordarlo. Lucía rompió en llanto otra vez, esta vez más fuerte, más desesperada, como si toda su angustia se estuviera liberando con cada gota que caía. Pero lo más impresionante fue la cara de Darío. Sus ojos se abrieron como si estuviera presenciando un milagro o una amenaza que jamás había calculado. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y la seguridad que lo había caracterizado toda su vida empezó a resquebrajarse. Era el rostro de un hombre que entendía por primera vez que su poder podía acabar de un momento a otro. Intentó recuperar la postura. Dijo que aquello era peligroso, que podría ser ilegal, que yo estaba poniendo en riesgo al pueblo entero. Pero cada argumento que lanzaba era más débil que el anterior, porque ninguno podía contradecir lo que él veía con sus propios ojos. Mi invento funcionaba. Mi locura, la misma de la que se burló durante años, estaba produciendo agua real, palpable, pura. Cuando me giré para responderle, descubrí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer asustada que evitaba el mercado para no escuchar los susurros. Ya no era la joven a la que tildaban de desquiciada en cada reunión comunitaria. Era la creadora de una máquina que podía salvar vidas, y él lo sabía. Le dije que se fuera, sin gritar, sin perder el control, sin temblar. Solo se lo dije, y mi voz fue firme como una roca. Darío me miró un largo rato, intentando encontrar un rastro de duda en mi expresión. No lo encontró. Finalmente salió del galpón sin decir más, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una última frase que quedó suspendida en el aire como una amenaza que todavía no sabía cómo interpretar. Esto no ha terminado, Valeria. Y cuando termine, no serás tú quien gane. Cuando se marchó, sentí que mis piernas perdían fuerza y me dejé caer en el suelo, agotada, temblando por todo lo que había pasado. Lucía se arrodilló a mi lado y me tomó las manos, agradeciéndome una y otra vez, mientras la máquina seguía recogiendo agua en un murmullo constante que parecía anunciar algo mucho más grande que un simple triunfo personal. Pero yo sabía, en lo más profundo, que ese día no había sido una victoria. Había sido una declaración de guerra, una guerra silenciosa, de poder, de influencia, de verdades ocultas, una guerra que marcaría el rumbo de los próximos meses, los más peligrosos de mi vida. Antes de contarte lo que ocurrió en los días siguientes, necesito que me digas desde qué país estás viendo esta historia y que te suscribas al canal, porque lo que vas a escuchar ahora desató una serie de acontecimientos que nadie en el pueblo habría imaginado, ni siquiera aquellos que durante años se dedicaron a señalarme, insultarme y llamarme loca, sin entender que la verdadera locura era permitir que la sed y la desesperación se adueñaran de nuestras vidas mientras las soluciones existían, esperando a que alguien se atreviera a romper el miedo colectivo. A partir de este momento, las cosas se vuelven más intensas, más personales y más peligrosas, porque el poder cambia de manos de formas que nadie puede controlar. Después de que Darío Robles salió del galpón aquella mañana, el silencio que dejó atrás era tan denso que parecía un muro invisible. Lucía seguía arrodillada a mi lado, aún con las mejillas húmedas por el llanto,
mirando la máquina como si temiera que desapareciera de un instante a otro. El aparato continuaba su murmullo seco, un sonido irregular pero vivo, como si celebrara haber sobrevivido a su primera prueba importante. Yo estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, porque había luchado contra la tensión de enfrentar a un hombre que durante años había controlado a todo el pueblo solo con su presencia, su dinero y su influencia. Sin embargo, no tuvimos tiempo para descansar. Apenas pasó una hora, un rumor comenzó a extenderse como el fuego en paja seca. Primero fueron 2 niños que pasaron corriendo frente al galpón, gritando que habían visto algo extraño en el interior. Luego fue una anciana que se acercó fingiendo buscar a un gato perdido, pero que en realidad se quedó espiando entre las tablas de la ventana. Y después comenzaron a llegar vecinos, uno tras otro, algunos tímidos, otros descarados, algunos con miedo, otros con descarada curiosidad, o una avidez que no tenían intención de disimular. Todos querían saber si era cierto lo que se estaba diciendo, si aquella mujer a la que habían tachado de desquiciada, fantasiosa y peligrosa, había creado algo capaz de producir agua sin depender de camiones, permisos o deudas. En cuestión de horas la noticia ya estaba en voces de todos, incluso de personas que nunca antes se habían interesado por nada que no fuera su propio beneficio. Y aunque parte de mí quería cerrar las puertas, esconder la máquina y protegerla de miradas indiscretas, otra parte sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. El secreto había muerto, y con él también el aislamiento en el que había vivido tantos años. Lucía fue la primera en salir al exterior. Su rostro, aunque todavía marcado por el cansancio, estaba iluminado por una determinación que jamás le había visto. Les dijo a todos que la máquina funcionaba, que había visto con sus propios ojos las primeras gotas, que esa agua podría salvar vidas. Sus palabras encendieron un murmullo entre la gente, un murmullo que creció hasta transformarse en una mezcla de esperanza, miedo, incredulidad y una ansiedad creciente que parecía anunciar que algo se estaba moviendo por debajo de la superficie de la vida cotidiana. En medio de la multitud apareció un hombre al que no veía desde hacía tiempo, don Alberto, un antiguo profesor de física que llevaba años retirado y que, según se decía, había decidido aislarse por completo de la comunidad después de una serie de conflictos con el municipio. Era un hombre delgado, de edad avanzada, con una barba blanca abundante y un andar lento pero firme. Cuando lo vi acercarse, supe que no había venido por curiosidad, sino porque entendía que aquel invento, por imperfecto que fuera, era capaz de romper estructuras que llevaban demasiado tiempo oprimiendo al pueblo. Él pidió entrar al galpón y examinar la máquina. Al principio dudé, porque después de tantos años sintiendo que todos querían sabotearme, mi instinto natural era protegerme, pero había algo en su mirada, una especie de respeto sincero, que me hizo dar un paso atrás y permitirle acercarse al aparato. Observó cada pieza con atención, tocó el tubo principal, examinó la válvula del condensador, escuchó el sonido del motor improvisado con una concentración casi quirúrgica, y después de varios minutos, asintió despacio, como si algo dentro de su cabeza encajara finalmente. Me dijo que mi idea era brillante, que la ejecución era admirable considerando los materiales improvisados que había utilizado y que con ajustes adecuados podríamos incrementar la eficiencia del sistema, hacerlo más estable y transformarlo en un dispositivo capaz de producir agua en cantidades suficientes para abastecer a familias enteras. Sus palabras no solo me sorprendieron, me estremecieron. Durante años había esperado escuchar algo así, una confirmación, un reconocimiento, una validación que nunca llegó, porque quienes tenían conocimiento científico en el pueblo se habían mantenido al margen, temerosos de enfrentarse a la autoridad de Darío o de ser señalados como cómplices de una idea considerada absurda. Pero don Alberto no tenía miedo, y eso lo convertía en un aliado poderoso. La noticia de su aprobación se propagó incluso más rápido que el rumor inicial, y pronto la puerta de mi galpón se transformó en un punto de reunión improvisado. La gente entraba y salía, tocaba la máquina, hacía preguntas, se mostraba incrédula, sorprendida, emocionada. Algunos incluso querían ofrecerme dinero al instante, como si esa fuera la forma más rápida de asegurarse un lugar en la lista de futuras beneficiarias del invento. Pero yo no acepté ni una moneda.
no porque despreciara el dinero, sino porque sabía que si permitía que todo se transformara en una transacción comercial, perdería la esencia de lo que había estado construyendo durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras la gente celebraba y murmuraba emocionada, yo no podía dejar de pensar en Darío Robles, en su mirada amenazante, en la frase que lanzó antes de irse y en la forma en que su mundo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que para alguien como él, la pérdida de poder era una herida demasiado profunda como para aceptarla con resignación. Y sabía que vendría con fuerza, con estrategias, con aliados ocultos y con recursos que yo no tenía. Al caer la tarde, la multitud comenzó a dispersarse y el galpón volvió a quedar en silencio, aunque esta vez un silencio distinto, un silencio lleno de promesas, pero también de incertidumbre. Justo cuando Lucía se preparaba para marcharse, escuchamos otro ruido fuera, pero no un golpe en la puerta ni un murmullo de curiosos, sino el rugido del motor de una camioneta grande, pesada, con el sonido áspero de vehículos utilizados por hombres que no están acostumbrados a tener paciencia. Cuando salí, vi estacionada frente al galpón una camioneta que conocía muy bien. Era el vehículo de inspección municipal, utilizado solo en casos especiales, aquellos donde el ayuntamiento necesitaba ejercer autoridad inmediata. Del interior descendieron dos funcionarios acompañados de un hombre al que no reconocí de inmediato, pero cuya postura y expresión me hicieron sentir que algo grave estaba a punto de ocurrir. Lucía se quedó inmóvil a mi lado, mientras don Alberto se acercaba lentamente, como si presintiera la gravedad del momento. Los funcionarios se acercaron con papeles en mano, diciendo que habían recibido una denuncia por actividades potencialmente peligrosas, fabricación de estructuras sin permiso y posible manipulación ilegal de recursos públicos. Su tono era frío, burocrático, pero detrás de cada palabra podía escuchar claramente la influencia de Darío, un hombre que no iba a permitir que mi invento destruyera su imperio tan fácilmente. Intenté defenderme, explicar que mi creación no era un peligro, que había sido supervisada por un experto, que ya había demostrado su utilidad, pero los funcionarios no querían escuchar. Dijeron que tenían órdenes de suspender toda actividad, sellar el galpón y retirar el prototipo para una evaluación técnica que podría tardar semanas, incluso meses. Era evidente que la intención no era proteger a la comunidad, sino destruir mi proyecto desde la raíz antes de que se volviera demasiado grande para controlar. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Sentí una mezcla de rabia, impotencia y miedo tan intensa que me costó mantenerme en pie. Lucía tomó mi brazo con fuerza, como si quisiera evitar que me derrumbara, mientras don Alberto daba un paso adelante y exigía hablar con el alcalde antes de permitir que alguien tocara la máquina. Pero los funcionarios no estaban allí para negociar, estaban allí para ejecutar una orden. En ese momento entendí que la batalla que se aproximaba sería mucho más grande de lo que había imaginado, que mi invento se había transformado en una amenaza real para quienes controlaban el poder y que la única forma de salvarlo era enfrentando al sistema entero, con todo lo que eso implicaba. Y justo cuando los funcionarios se disponían a entrar al galpón, ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el fondo del camino apareció un grupo de vecinos, no unos pocos, sino decenas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos caminando juntos, todos decididos, todos colocándose entre los funcionarios y mi invento como si fueran un muro humano imposible de mover. Era la primera vez en muchos años que veía al pueblo unirse de esa manera, y en sus rostros entendí algo que jamás olvidaré. Ya no estaba sola. Cuando regresé a la casa aquella noche, después de la reunión en la que por primera vez no me llamaron loca, sino visionaria, me encontré con algo que jamás habría imaginado. La luna, redonda como una moneda antigua, iluminaba las paredes de madera, y por un instante pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño, era una advertencia. La puerta principal estaba entreabierta. Durante unos segundos me quedé inmóvil, incapaz de entrar o de retroceder. En aquella montaña, donde muchos aún creían que mi terreno estaba maldito, cualquier detalle fuera de lugar podía ser una señal. Finalmente empujé la puerta, y el chirrido que produjo se clavó en mi pecho como si me recordara que, por más que los demás ya no me llamaran loca, aún había fuerzas que no terminaba de entender. Dentro,
Todo estaba aparentemente normal, excepto por un cuaderno viejo sobre la mesa. No era mío. Lo abrí. No había letras. Solo un dibujo. Una mujer de pelo largo, de pie frente a una casa oscura, rodeada por siluetas que parecían acercarse desde el bosque. La mujer tenía mi rostro. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí, una corriente fría que me heló los huesos. Giré bruscamente, pero no había nadie, o al menos, nadie visible. Inspiré hondo y repetí en silencio lo que Inés siempre me decía. Este lugar te acepta, Valeria. Deja que hable. Tomé el cuaderno y decidí buscar a Inés a la mañana siguiente. Ella podría saber quién había dejado ese dibujo. Sabía que no era un mensaje cualquiera. Alguien había estado dentro de mi refugio, en mi espacio más sagrado, sin romper nada, sin robar, solo dejando un recordatorio de que mi historia aún no estaba completa. Que el proyecto que defendía no solo iba a cambiar la vida de la gente, sino también la mía. Dormí poco. Cada ruido me despertaba. A primera hora bajé hasta el pequeño taller de Inés, donde ella secaba hierbas y preparaba remedios que, según muchos del pueblo, formaban parte de su magia. La encontré moliendo hojas en un mortero. Cuando levantó la vista y vio el cuaderno, su expresión cambió por completo. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó con voz baja. Se lo expliqué todo. Ella pasó las páginas con cuidado, hasta detenerse en la ilustración de mi rostro. «Esto no es una advertencia», dijo finalmente. «Es una llamada». No supe qué responder. Inés continuó. «Hay algo en esa casa, Valeria. Algo que otros temían, pero que tú estás despertando. No es un peligro. Aún. Pero quiere que lo escuches». Aquellas palabras me acompañaron todo el día. Quería concentrarme en mi proyecto, en los talleres que empezaba a organizar, en la gente que venía a pedirme consejo después de tantos años de burlas. Pero la imagen del cuaderno no se iba de mi mente. Era como si alguien hubiera dibujado mi futuro antes de que yo misma pudiera comprenderlo. Esa noche, mientras revisaba notas y planes, escuché un golpe suave en la ventana. Me acerqué despacio. Afuera solo vi oscuridad. Me disponía a cerrar cuando noté una figura entre los árboles. No se movía. No respiraba. Simplemente observaba. No supe si era humano o algo más. Pero sí supe una cosa. Aquello que Inés llamó una llamada estaba empezando a manifestarse, y no iba a ignorarlo. Antes de dormir, me prometí una sola cosa: descubrir quién estaba detrás del cuaderno, de la figura, de la puerta abierta. ¿Y por qué ahora, justo cuando mi proyecto comenzaba a crecer, alguien o algo había decidido aparecer? La mañana siguiente amaneció con una neblina tan espesa que parecía tragarse la montaña entera. No se veía más allá de unos cuantos pasos, y el silencio era tan profundo que incluso mi respiración parecía un ruido indebido dentro de aquel paisaje suspendido. Pero yo sabía que no podía quedarme quieta. No después de lo que vi la noche anterior. Me preparé un café fuerte y me quedé un momento junto a la ventana, observando cómo la niebla se movía lentamente. Cada tanto creí distinguir una silueta entre los árboles, pero cuando parpadeaba, desaparecía. No sabía si era mi imaginación o si realmente había alguien allí afuera, esperando. Pero lo que sí sabía era que ya no era posible seguir viviendo como si nada ocurriese. Tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Decidí volver a hablar con Inés. Ella era la única que podía ayudarme a entender lo que se estaba despertando en la casa. Bajé por el sendero húmedo hasta su taller, pero al llegar encontré la puerta cerrada y una pequeña nota clavada en el marco. La letra era tan delicada que casi parecía dibujada. «Hoy no puedo recibirte. No es un buen día para preguntas. Cuídate de lo que viene». Me quedé varios segundos leyendo y releyendo aquella frase. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Si incluso Inés, la mujer más valiente que conocía, evitaba hablar, algo grave estaba pasando. Guardé la nota en mi chaqueta y regresé a casa, esta vez con la sensación de que el bosque entero me observaba con un interés nuevo, casi inquietante. Al llegar, encontré algo que no esperaba. La puerta estaba cerrada. Yo la había dejado cerrada, sí, pero en el centro, justo al nivel de mis ojos, había un símbolo trazado en barro. Era una forma circular, con dos líneas cruzadas en el interior, como una especie de marca antigua, demasiado precisa para ser un simple garabato. Lo toqué con la yema de los dedos. Aún estaba fresco.
Alguien lo había dibujado hacía poco. Entré con cautela. Tomé el cuaderno que había aparecido la noche anterior y lo puse sobre la mesa. Lo abrí por la página del dibujo, y esta vez algo nuevo me llamó la atención. En la esquina inferior, muy pequeño, había un número escrito con trazo tembloroso. No era un número como tal, sino la palabra 1. Y debajo de ella, apenas perceptible, un rastro de tinta que parecía parte de otra palabra borrada. Me incliné para verla mejor, pero en ese instante escuché un golpe seco en la parte trasera de la casa. Me giré tan rápido que casi tiré la silla. El golpe se repitió, 3 veces, como si alguien estuviera llamando, pero sin intención de entrar. Respiré hondo y avancé hacia la cocina. Al acercarme a la puerta trasera noté que estaba entreabierta. La empujé con la mano, y el aire frío llenó la habitación. Afuera, la neblina seguía espesa, pero justo en el umbral había algo que me hizo estremecer. Otro cuaderno, idéntico al primero. Lo recogí con cuidado, sabiendo que no había sido dejado allí por casualidad. Lo abrí. En la primera página había un nuevo dibujo. Una sombra alta, sin rostro, de pie justo frente a la ventana de mi sala. Y detrás de la sombra, la casa completa cubierta por la misma marca circular de barro que había en mi puerta. En la parte inferior de la página, una palabra. 2. Cerré el cuaderno de golpe. No era difícil entender el mensaje. Alguien me estaba enviando una serie de advertencias. Cada cuaderno, cada dibujo, cada número, era una secuencia. Una historia que querían que viera antes de que algo ocurriera. ¿Pero qué? Decidí que no podía quedarme esperando al siguiente cuaderno. Si la presencia que rondaba la casa quería comunicarse conmigo, tendría que enfrentarla directamente. Busqué una linterna, me puse una chaqueta gruesa y salí por la puerta trasera, avanzando hacia el bosque. La neblina parecía tragarse el sonido de mis pasos. Cada tanto escuchaba crujidos, respiraciones lejanas, o quizá era solo el viento. Pero después de caminar unos minutos, algo cambió. El ambiente dejó de sentirse hostil y se volvió expectante, como si el bosque esperara a que yo entendiera algo que aún se me escapaba. Finalmente llegué a un claro pequeño donde los árboles formaban un círculo natural. En el centro, sobre una roca, había una figura sentada. No era humana, o tal vez sí, pero no de la forma que yo conocía. Era alto, demasiado delgado, y su rostro estaba cubierto por una especie de velo oscuro que se movía con la brisa aun cuando el aire estaba quieto. A su lado, apoyados en la roca, había más cuadernos. Muchos más. Tal vez 10, tal vez 20. La figura levantó la cabeza hacia mí, aunque sin ojos visibles, y en un gesto lento, me señaló con un dedo alargado los cuadernos, luego el pecho, luego la casa. Entendí el mensaje. Todo estaba conectado, y yo era parte de ello. No supe qué hacer. No supe si debía huir o acercarme. Pero antes de poder tomar una decisión, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí solo los cuadernos y un silencio ensordecedor. Me acerqué a la roca. Tomé el primer cuaderno del montón. Al abrirlo, vi una fecha escrita en tinta roja. Una fecha que aún no había llegado. Una fecha que cambiaría todo. Antes de comenzar esta parte final, déjame hacer un pequeño hook, tal como tú. Si estás viendo esta historia desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál. Porque esta parte definitiva está hecha especialmente para quienes aman los relatos llenos de misterio, tensión creciente y revelaciones que pueden cambiar la forma en que entienden las señales ocultas. Y por favor, antes de continuar, te invito a suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una conclusión, sino una verdad que nunca debería haberse revelado y que mereces conocer hasta el final. Ahora sí, comenzamos. Me llamo Valeria Montenegro, y después de tantos días atrapada entre la montaña, la casa que todos consideraban maldita, y los cuadernos que comenzaron a aparecer como si alguien quisiera guiarme a través de una historia escrita mucho antes de mi nacimiento, entendí que quedarme quieta ya no era una opción. La figura en el claro me había mostrado un destino que no comprendía por completo, pero la fecha escrita en tinta roja en aquel cuaderno nuevo me marcó un plazo. Era una advertencia directa, algo que ocurriría pronto, algo de lo que no podría escapar. La fecha decía simplemente 30 de octubre, no como un número,
sino escrito como una sentencia. Y lo peor de todo era que faltaban solo 3 días. 3 días para algo que no lograba descifrar. 3 días para aquello que, según los cuadernos, ya estaba escrito antes incluso de que yo existiera. Regresé a la casa con los cuadernos recogidos del claro, cargándolos como si llevara una pila de vidas ajenas sobre mis brazos. Los coloqué sobre la mesa del comedor. Encendí todas las lámparas posibles y me senté a revisarlos uno por uno, sin atreverme a detenerme. Cada cuaderno contenía un dibujo más inquietante que el anterior. En uno, la casa aparecía rodeada de sombras. En otro, la montaña era representada como un cuerpo vivo, con venas de raíces que parecían extenderse hacia el pueblo. En otro, yo aparecía frente a la puerta, con una mano levantada hacia algo que no podía ver. Pero entonces, al llegar al 6.º cuaderno, encontré algo distinto. En vez de dibujos, tenía líneas de escritura. No eran textos completos, solo frases sueltas, pero algo en ellas generaba una mezcla de temor y claridad que atravesaba mi pecho con una fuerza imposible de ignorar. Ella será la llave. El visitante no vendrá en vano. La casa debe despertar. La montaña recordará. Y al final, como si fuera una firma, Valeria. Mi nombre escrito con la misma tinta negra de todos los dibujos. No entendía cómo era posible que alguien hubiera escrito mi nombre en un cuaderno que parecía tener por lo menos varias décadas. La tinta estaba seca, el papel amarillento, pero el trazo era exactamente el mismo de los otros cuadernos, como si un solo autor hubiera trabajado en todos ellos sin importar el paso del tiempo. Aquello sugería algo que prefería no aceptar, que quien los escribió sabía que yo llegaría a esa casa algún día. Antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, escuché un golpe fuerte proveniente del desván. Un sonido seco, como si algo hubiese caído al suelo. Me levanté inmediatamente, pero me detuve a mitad de camino cuando la casa comenzó a temblar ligeramente, como si respirara. No era un temblor fuerte, sino una vibración profunda, casi imperceptible, que provenía de las paredes. Subí al desván con una linterna en la mano. El aire allí estaba más frío que el resto de la casa, y podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Al iluminar el piso, vi un objeto que no estaba allí antes. Era una caja de madera muy antigua, con la tapa entreabierta. No tenía cerradura. Parecía esperar. La abrí. Dentro había un cuaderno más. El cuaderno final. El cuaderno que nunca había visto. El único que parecía más nuevo que los demás, aunque igualmente escrito con la misma tinta negra. En la portada, solo una palabra. Destino. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página había un único dibujo. Yo, de pie frente a la casa, con la puerta abierta detrás de mí y la figura oscura de pie justo al lado, como si fuese mi sombra. Pero lo verdaderamente perturbador era que en el dibujo yo sostenía el cuaderno que tenía ahora mismo entre las manos. Era una imagen del presente. Algo dentro de mí se tensó. Fui pasando las páginas una por una. En cada una había escenas que ya habían ocurrido en los días anteriores. El primer cuaderno en la mesa, la marca de barro en la puerta, el claro en el bosque. Era como observar mi vida desde los ojos de alguien que ya la había vivido. Y entonces llegué a la última página. Allí estaba escrita la fecha en rojo, 30 de octubre. Debajo, una frase que hizo que mi piel se erizara como si miles de agujas me traspasaran al mismo tiempo. El visitante regresará a la casa. Ella deberá decidir. ¿Decidir qué? Decidir entre quién y quién. Decidir sobre qué destino. Nada estaba explicado, y quizás eso lo hacía aún más aterrador. Esa noche casi no dormí. Caminé por la casa de un lado a otro, revisando sombras, ventanas y puertas. Sentía que alguien estaba a punto de llegar, o algo. Cuando finalmente me quedé dormida, lo hice en el sofá, con la linterna aún en la mano. Y desperté justo cuando el reloj marcó la medianoche del 30 de octubre. Un golpe resonó en la puerta principal. Un solo golpe, fuerte, directo, sin intención de ocultarse. Me levanté lentamente. La casa estaba en silencio absoluto. El bosque también. No había viento. No había insectos. No había nada. Otro golpe. Me acerqué a la puerta. Mi mano temblaba al tocar la madera. Sabía que del otro lado no estaría un humano cualquiera. Sabía que lo que había visto en el bosque, aquello que desapareció como humo,
Aquello que dejó los cuadernos había regresado. Respiré profundamente y abrí la puerta. Y allí estaba, el visitante, más alto que cualquier persona que hubiese visto, más delgado, con el rostro cubierto por el mismo velo oscuro que parecía absorber la luz. No hablaba, pero su presencia llenaba todo el espacio como una marea inminente. Alzó una mano y señaló hacia el interior de la casa. Luego señaló mi pecho. Y supe lo que quería. La decisión. Los cuadernos comenzaron a vibrar en la mesa, como si algo dentro de ellos despertara. La casa tembló. La montaña respondió con un eco profundo. Todo se alineaba hacia un solo punto. El visitante dio un paso hacia adelante. Y entonces lo entendí. La casa no estaba maldita. La casa estaba esperando. Esperando a alguien que pudiera ver lo que otros no veían, que pudiera escuchar lo que otros ignoraban, que pudiera aceptar lo que otros temían. Yo no había heredado una casa cualquiera. Había heredado un umbral, un lugar donde el mundo visible y el invisible se tocaban en un hilo tan delgado como un suspiro. Y mi decisión era simple y brutal: abrir ese umbral, o cerrarlo para siempre. No diré qué elegí. Eso pertenece al misterio de esta historia. Pero sí diré que cuando amaneció, el visitante ya no estaba. Los cuadernos tampoco. Y la casa, por primera vez desde que llegué, estaba completamente en silencio, como si finalmente hubiese encontrado paz. ¿Te gustó esta parte final? ¿Quieres que continúe con otro ciclo de historias o quizás un spin-off sobre el visitante, la montaña o los antiguos habitantes? Antes de irte, te pido algo muy importante. Deja tu like, escribe un comentario contándome qué parte te impactó más y suscríbete al canal para que no te pierdas las historias que estoy preparando. Tu apoyo mantiene vivo este proyecto y me permite seguir creando relatos tan profundos y misteriosos como este.